Gente que trabaja, horas que Buenos se días, pasan. amables oyentes de Radio Fénix. Estamos en Habitar el Pensamiento, un programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda Ayuda Mutua, FUCPAN. Quien les habla, Gustavo González, secretario general de la misma. Estamos en un día particular, en un momento particular del país, donde el eje central del debate político es la rendición de cuentas. Antes que eso, y de hablar con nuestro invitado del día de hoy, quería felicitar a los compañeros de la Red de la Costa que están armando una mesa departamental muy importante. Estuvimos con ellos este sábado, desde primeras horas de la mañana, con una actividad muy interesante. Obviamente que todos los delegados de las cooperativas de la Ciudad de la Costa preocupados con el momento que atraviesa el movimiento cooperativo. También decirles que hoy sacamos un suplemento en el periódico de La Diaria, a nuestro juicio muy interesante, con varios autores de distintos países, además, que tratan el tema del mercado inmobiliario, la ofensiva del gran capital contra las ciudades, en fin, un tema que a FUCPAN le interesa y mucho, todo el tema del derecho a una ciudad democrática. Esta semana tendremos varias reuniones en el Parlamento Nacional por el tema rendición de cuenta, que como decíamos nos preocupa y mucho. Para ello, hoy invitamos al compañero Benjamín Naún, especialista, analista del tema de vivienda desde muchos años, además asesor de FUCPAN e integrante del Departamento de Apoyo Técnico de nuestra federación. Buenos días, Benjamín. Buenos días, Gustavo, buenos días a la audiencia. Bueno, te invitamos porque estamos muy preocupados con artículos que han aparecido en el mensaje de la rendición de cuenta al Parlamento Nacional. FUCPAN ya se ha pronunciado al respecto y hoy pensamos en el programa tratar de clarificar qué encierran estos artículos y la rendición de cuenta para el tema vivienda. Sí, la rendición de cuentas es, como se dice generalmente, un baúl de turco, ¿no? Donde se meten una cantidad de cosas que tienen muy poco que ver con una rendición de cuentas. Y en este caso particular, en el inciso que corresponde al Ministerio de Vivienda, aparecieron algunas realmente preocupantes. De lo que más se hablaba es del artículo 304, pero también los dos artículos siguientes tienen cosas que por lo menos no están claras y que llevan a preocupación. Así que de repente podemos hablar un poquito de esos tres artículos. El primero, el 304, fue motivo de que FUCPAN alertara sobre el peligro que significa lo que se está pretendiendo legalizar ahí, y hubo una declaración oficial del Ministerio de Vivienda y salieron algunos actores políticos a hacer declaraciones diciendo que no había que preocuparse, que de ninguna manera se iban a violar derechos de los cooperativistas, pero no se trata de lo que se diga que dice la ley, sino de lo que dice realmente. Yo voy a leer este artículo porque es absolutamente claro, ¿verdad? Se incorpora al artículo 67 de la Ley de Vivienda, que fue modificado en 2017 para generar todo el sistema que actualmente rige, que es un sistema de subsidios diferenciales según los ingresos y la integración familiar, no solamente los cooperativistas, esta es la primera aclaración. Los cooperativistas somos los que ponemos el grito en el cielo porque estamos atentos, porque seguimos las cosas, porque nos preocupamos y porque cuando hay alguna cosa que nos preocupa, lo decimos en voz alta y nos movilizamos. Pero esta modificación tiene que ver con todos los deudores del sistema de vivienda. Y esto hay que tenerlo claro. Lo que establece esta modificación es lo siguiente. No se considerarán en estos porcentajes la refinanciación por deudas. Primera cosa. Segunda cosa. Los porcentajes de afectación se aplicarán a los préstamos otorgados a partir de la entrada en vigencia de la ley número 19.588 de 28 de diciembre de 2017 que los aprobó.
Bueno, como decíamos, el ministerio, diputados, voceros políticos salen a decir que esto no implica ningún problema, pero lo que dice acá está clarísimo. Lo que dice acá es que el sistema de topes al pago de las cuotas no se va a aplicar a las refinanciaciones, por un lado, y hay una cantidad enorme de refinanciaciones en curso, y por otro lado, que se va a aplicar el sistema de porcentajes a partir del año 2017. Es lo que está escrito. Quiere decir que todas las anteriores al 2017 no van a tener este beneficio. Efectivamente, que son prácticamente todas las que están pagando ahora, porque si están pagando ahora es porque terminaron de construir, y si terminaron de construir, escrituraron hace 2 o 3 años. Exactamente. Ahora, es muy dudoso que esto sea constitucional, o sea que si llegara a salir se puede pelear, pero estas cosas no hay que dejarlas para pelearlas después en los juzgados, sino que hay que pararlas de entrada. La primera cosa que hay que hacer es aclarar. Acá lo que dice es eso. Si quieren decir otra cosa, bueno, que pongan otra cosa, pero además, ¿qué pueden querer decir? Que la ley se aplica a partir del momento que se votó es clarísimo. Lo que, al decir eso explícitamente, lo que están señalando es que no se aplica de ahí para atrás. Y la ley original eso no lo decía. Estos artículos de subsidio se han modificado una cantidad de veces y siempre se entendía que se modificaban para todos los deudores, no de un momento determinado en adelante. Entonces, esto lo que hay que hacer es sacarlo. No hay otra solución, porque no es que esté escrito de una manera confusa, que se puede interpretar. Lo que dice es lo que dice. Y lo de la refinanciación es otra cosa que no tiene ningún sentido, porque el argumento que plantea el Ministerio es que de alguna manera no quieren subsidiar 2 veces. Pero una refinanciación no es un subsidio. Exacto. Es un cambio en las condiciones. Yo no puedo pagar la cuota, entonces lo que me ofrece la agencia de vivienda, el banco hipotecario en su momento, es bueno, le prolongamos el plazo para que la cuota baje. Pero uno va a terminar pagando lo mismo que debía, simplemente lo va a pagar en un plazo mayor y entonces con una cuota más baja. El subsidio significa, yo no puedo pagar esta cuota, ni a 25 años, ni a 35, ni a 40. Entonces necesito, de alguna manera, que la sociedad me ayude, y eso está establecido desde la Ley de Vivienda de 1968. Sí, y además, para que quede claro a los oyentes, está perjudicando, valga la redundancia, al más perjudicado económicamente. Es decir, el subsidio le corresponde a aquel compañero que perdió el trabajo, o compañera, que está en seguro de paro o que tiene un salario que no se acompasa con la cuota. Entonces, aquí se está perjudicando a los más vulnerables, mismo dentro del movimiento cooperativo. Y una cosa, Benjamín, que nos preocupa también es que lo mismo que pasó con el 2% y el 5,22% de interés. Va a haber cooperativistas con una solución y otros con otra, ¿no? Estando en el mismo sistema, en el mismo programa. Por lo tanto, también desde esa perspectiva nosotros no lo aceptamos. Y lo que tú decís es, bueno, es lo que dice el artículo. Lo que quieran interpretar, lo que quisieron poner, es lo que pusieron. Eso es lo que dice el artículo. Estuve leyendo de un diputado del departamento de Mercedes que llama a los cooperativistas a que no se hagan problema, que esto no va a suceder. Pero yo le pregunto a ese diputado, ¿y va a votar este artículo? Entonces, si va a votar este artículo, va a suceder. Sí, porque además lo que se dice en un momento determinado que no va a pasar, después, ¿quién garantiza que no pase? Claro. Yo recuerdo cuando se votó la ley de vivienda, que ahora se llama promovida, y antes le habían puesto curiosamente de interés social, exacto, que de interés social tiene muy poco, se establece la exoneración de todos los impuestos. Y cuando eso pasó, las cooperativas plantearon, bueno, nosotros que estamos haciendo vivienda social, que estamos poniendo trabajo, que estamos poniendo ahorro, ¿por qué no recibimos las mismas exoneraciones? Y se dijo, no, lo que pasa es que esta ley es para la inversión privada. Se termina de votar esta ley, inmediatamente se va a votar otra ley, la estamos esperando inmediatamente. Claro. Consecuencia, hoy
los inversores privados que están haciendo viviendas que venden a $200.000 no pagan impuestos, y las cooperativas que construyen por la tercera parte de eso, y hasta los programas como juntos pagan impuestos. Todos los otros programas. Exactamente. Gustavo, si te parece hacer una mención a los otros dos artículos, los dos siguientes. Sí. Antes de eso, dejar claro que el petitorio de Fugman es que se quite este artículo. Realmente no admite otra redacción. Digo esto porque algunos voceros han planteado que que de repente se puede mejorar la redacción. Esta redacción es inmejorable, no se puede mejorar. El artículo 304 debe sacarse de la rendición de cuentas. Ese es el petitorio claro y firme de Fugman. Esto para dejarlo claro, ¿no? Es decir, inclusive si uno lee el comunicado que sacó el Ministerio de Vivienda, pareciera hablar de otra cosa. No habla del artículo 304. Quiere hablar, pero se niega a lo que dice realmente. Pero sí, vamos a los otros artículos que también preocupan. Sí, el artículo 305 crea una cosa que no existía antes, que requería ley para crearla, que es lo que se llama unidad modular dinámica. Esta unidad modular dinámica se define como la vivienda proyectada de 1, 2 o 3 dormitorios en uno o varios niveles que presentan uno o más espacios con diferente grado de definición, con excepción de baño y cocina. Cuenta con la posibilidad de construir los tabiques interiores en forma posterior a la primera etapa de ejecución, debiendo edificar la envolvente externa completamente y cumplir con los estándares de calidad, etcétera, etcétera. Lo que estaba leyendo es lo que dice el artículo textualmente. Entonces, uno lee esto y la primera impresión es, bueno, están dando más flexibilidad para no tener que construir todo desde el principio, dejarlo todo como congelado, y posibilitar que cada familia de alguna manera reordene el espacio interior de la mejor manera posible. Pero la cuestión es que de vuelta volvemos con el tema de las áreas, porque estas viviendas van a tener el área del mínimo habitacional, no la de la vivienda económica, que es donde construyen las cooperativas y donde construye la mayoría de lo que se hace en el país por parte del sistema público. Entonces, otra vez estamos volviendo atrás con respecto a conquistas que se hicieron en el año 2017, porque en el año 2017, en función de reclamos sostenidos durante mucho tiempo, se habían ampliado las áreas de la vivienda económica, pasando, por ejemplo, en 2 dormitorios de 55 a 60 metros cuadrados, en 3 dormitorios de 70 a 80, etc. Eso es muy importante porque permite ese plus, digamos, de superficie, permite que si en algún momento hay que hacer un acomodo de la funcionalidad de la vivienda para generar un tercer dormitorio de las viviendas de 2, o un cuarto de las de 3, u otro ambiente que se necesite, bueno, ahí hay un pequeño margen. Bueno, ahora, en vez de ir para adelante, en vez de ir de 55 a 60, vamos de 55 a 50, vamos para atrás. ¿De dónde sale esto? Bueno, es la vieja idea que ya en el 90 se impuso con los núcleos básicos evolutivos. La idea de que los pobres tienen que vivir en viviendas chicas y que haciendo las viviendas más chicas se consigue economías, cosa que no es cierta, porque esos 5 metros cuadrados que se van a quitar, lo que van a hacer es reducir el área de los dormitorios, que es la más barata. Las cocinas y los baños siguen teniendo áreas que no se pueden reducir más porque hay mínimos impuestos por las normas, y entonces para bajar de repente un 2, un 3, un 4% del costo, se están sacando metros cuadrados que son muy importantes. Esto, por el momento, no se aplica a las cooperativas, pero es un paso, repito, hacia atrás. Es un paso que de vuelta retrocede frente a lo que se había conseguido en 2017, que va como desarticulando las cosas. Otra cosa que ya pasó, para este sistema que llaman Entre Todos, el plan Entre Todos, programa Entre Todos, que se va a hacer por empresas privadas, en vez de aplicar la ley de subsidios del año 2017, que es justamente la que están intentando cambiar por el 304, se aplica un sistema totalmente distinto, que es un subsidio que no puede superar el 30% del costo de la vivienda. Que es importante aclarar a los oyentes que ya en la rendición de cuenta anterior
también hubo un problema de redacción. ¿Te acuerdas? Es decir, dijeron, no, es un problema de redacción, esto a las cooperativas no los va a tocar. Bueno, quiere decir que ahora otra vez se implementa el mismo tema, no para las cooperativas, pero deja el antecedente. Efectivamente, y fíjense que hoy por hoy, si se hace un estudio de lo que están pagando los deudores del sistema de vivienda, el promedio está muy por encima del 30%. O sea, al poner el 30% como tope, se está dejando afuera a una cantidad de gente, porque además, en la reglamentación del plan Entre Todos, se pone que para aspirar a una vivienda construida por ese plan, lo primero que hay que hacer es demostrar que se puede pagar. En la ley del año 2017, la que ahora se pretende cambiar, se establecía el subsidio desde el inicio. O sea, una familia, aunque no pudiera pagar la cuota, podía aspirar a obtener un crédito porque tenía el subsidio para respaldar aquello que no podía pagar. Acá no, vos tenés que primero demostrar que puedes pagar y después, bueno, te pueden subsidiar hasta el 30%. Entonces son pasos atrás de una legislación que ha costado mucho hacer avanzar, ¿verdad? Y que lentamente, un poquito acá, otro poquito allá, en una rendición de cuentas, en la luz, en este lado, en este otro, se va como retrocediendo. Y finalmente, el artículo 306 también tiene otro problema, que es justamente que establece este subsidio del 30%, que ellos lo llaman compensación económica no reembolsable. Como ellos siguen insistiendo en que no modifican la ley, bueno, lo que modificaron fue el nombre. En vez de llamarlo subsidio, le llaman contribución económica no reembolsable, y puede ser nada más que hasta el 30%. Con lo cual están dejando de lado a una cantidad de gente. Hace unos días se conocieron los valores de tasación, los costos posibles para las viviendas de este plan Entre Todos, y el promedio anda por lo que pedían los constructores, $1.800 por metro cuadrado. Uh-huh. El doble del precio, del valor al que construyen las cooperativas. Eso es lo que... Sí, que ahora también a nosotros nos subieron el valor de tasación, lo cual es muy preocupante. Efectivamente, porque ahí también uno, si lo lee muy rápido, dice, bueno, qué suerte, vamos a tener más plata para construir, pero después hay que pagarlo eso. Por otro lado, como los recursos se redujeron y se van a reducir más todavía para la cooperativa, cuanto más dinero den por vivienda, menos viviendas va a haber. Bueno, yo estoy convencido que esto del valor de tasación lo aumentaron porque cuando se comenzó a hablar de los planes que le van a entregar a la promoción privada, uh-huh, recordaremos que la ministra había dicho, quiero llegar a algún programa que construya con $1.000 aproximadamente el metro cuadrado. Bueno, ya lo tenía el programa, era nuestro. Las cooperativas de vivienda estaban construyendo a 950, 940 dólares el metro cuadrado. Entonces yo creo que esto lo hacen justamente para habilitar lo que no admitieron la promoción privada, lo que no admitió, dijeron, no, nosotros a $1.000 no podemos construir. Me parece que ahí hay gato encerrado también en este tema. Entonces, resumiendo, el 304 nos preocupa muchísimo. Es claro el texto del artículo en que esto correrá para las cooperativas del 17 hacia adelante. Quedan más o menos 20.000 familias desprovistas de este beneficio. Por lo tanto, se lesiona un derecho a miles de compañeras y compañeros, que además oscila, ¿no? Hoy yo estoy desocupado, mañana consigo trabajo, es decir, y el Ministerio además tiene todas las facultades por ley de controlar, de ver cómo se lleva adelante eso, etcétera, etcétera. El 305 que le pone un nombre bastante sui generis a la vivienda dinámica, es que se llama. Unidad modular dinámica. Dinámica, pero ese dinamismo lleva a reducir los metros cuadrados de construcción. Exactamente. Por un tema que tú decías que sería bueno que lo aclares. Antes teníamos... Por ejemplo, en 2 dormitorios, que Exacto, es la vivienda que
por la forma como se definen los dormitorios, es la que más integra a las cooperativas. En la ley de vivienda está establecido, las cooperativas tienen que construir en vivienda económica, el máximo de la vivienda económica son 55 metros cuadrados. En 2017 eso se lo va a 60. La unidad modular dinámica lo baja a 50. Exacto. O sea que reducimos el espacio de la vivienda. Exacto. Y un tercer artículo, que es el 306, que plantea... Que establece una forma de subsidio distinta a la que dice la ley del año 2017. En principio no es para las cooperativas, y es para este plan entre todos, pero ya estamos empezando a derogar una ley que fue fundamental, que peleó muchísimo para que se constituyera en ley, la estamos derogando de a pedacitos. Exacto. Quiere decir que el retroceso es sumamente importante, no solamente para los cooperativistas de vivienda, esto hay que dejarlo claro. Acá Exacto. Los deudores individuales también se van a ver sumamente perjudicados por estos artículos. Benjamín, en la rendición de cuenta, ya por los números, se han dado recortes al presupuesto que teníamos en el 2019. Ahora nosotros esperábamos que lo que se recortó se devolviera. Bueno, no solo que no se devuelve, sino que queda en la misma cifra con los recortes. Exactamente. Hubo recortes en dos instancias, ¿verdad? Cuando apenas el gobierno tomó posesión, hubo un recorte de las inversiones, por un decreto de marzo. 2020. El decreto de marzo 2020, efectivamente. Y eso rigió para ese año. Ahora, en ese momento se estaba votando el presupuesto. Cuando se vota el presupuesto, los recursos para vivienda son más de un 10% menores que los que venían del presupuesto anterior. Y ahora que en las rendiciones de cuentas existe la posibilidad de aumentar los gastos, de aumentar las inversiones, para vivienda no hay absolutamente ninguna modificación. O sea que seguimos con lo recortado. Por otro lado, hay otra cosa que también hemos comentado que es muy importante, que es la forma como están distribuidos los recursos del Fondo de Vivienda año por año. Se comienza con una partida para las cooperativas que es menor que la que venía teniendo, pero que está más o menos en ese orden. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de cooperativas en construcción, por suerte. Entonces hay que seguir apoyando eso. Pero año a año se va bajando el dinero que está destinado a la cooperativa y ese dinero pasa a este famoso plan entre todos que va a construir viviendas más chicas a $1.800 por metro cuadrado, como quieren los promotores privados. Con otro problema adicional, que recordamos a los oyentes que nosotros teníamos 2 sorteos por año. El primer año hubo un solo sorteo, el primer año de esta administración, fue a fin de año además. El segundo año, en el 2021, hubo 2. No, hubo otro. Hubo otro nuevamente, y ahora se planteó en el 2022 2 sorteos. Exacto. Nosotros en primer momento, cuando nos plantearon el número de viviendas que se iban a sortear, que son 750 ahora y 750 a fin de año, le planteamos al Ministerio, bueno, pero aquí no irán las de adjudicación directa. ¿Qué quiere decir las de adjudicación directa? Son aquellas que ya han pasado todos los sorteos y corresponde otorgarle el préstamo. Bueno, da la casualidad que en este sorteo, por nuestros cálculos, viviendas nuevas, sacándolas de adjudicación directa, se van a sortear 220 viviendas. Nada más que 220 viviendas. Efectivamente. Y en además, diciembre de vuelta. Y además, las que se van a sortear es entre cooperativas que ya se presentaron en otras oportunidades y perdieron el sorteo. Las cooperativas que no se presentaron nunca, en este sorteo no pueden entrar todavía. Exacto. Son obstáculos que se van poniendo y que, claro, a la gente que tiene un problema de vivienda que lo quiere resolver en mañana, si fuera posible, si la perspectiva es, bueno, armo la cooperativa, consigo el terreno, contrato un instituto, hago un proyecto, presento un trámite, y después hay que esperar un año y otro año y otro año,
eso desalienta a la gente. O sea, por más que el sistema cooperativo sea el sistema que es posible para la gente de bajos recursos, esta forma de dilatarlo en el tiempo mata. Mata, efectivamente. Sí. Otro tema que tenemos es que, como ustedes saben, para construir se necesita tierra. Nosotros actualmente estamos operando con el convenio de algunas intendencias. Intendencia de Montevideo, de Mercedes, de San José con muy bajo presupuesto para tierras, Paysandú, en fin, son esos departamentos los que hoy tienen una cartera de tierra. Canelones también, con bajo presupuesto. Pero bueno, ahora la cartera de tierra a nivel nacional, que debería manejar el Ministerio, está absolutamente parada. No han otorgado un solo terreno, cuando la propia ley de urgente consideración planteaba en uno de sus artículos que de los organismos del Estado que tenían terrenos se le pudiera adjudicar directamente al Ministerio de Vivienda. Este es otro reclamo, porque la cartera de tierras solamente con las de las intendencias no alcanza para el crecimiento del movimiento. ¿Tú a qué lo adjudicas este tema de que no se mueva? Mirá, en primer lugar aclarar que en la rendición de cuentas hay varios artículos que apuntan a la posibilidad de transferencia de Sí. terrenos de los organismos del Estado al Ministerio. Pero que no sea lo que pasó ahora con la Agencia de Vivienda, que había un artículo pero que se olvidaron de aplicarlo, ¿verdad? En definitiva, la cartera de tierra, ¿a quién le sirve? Le sirve fundamentalmente a lo que es producción social, que Claro. necesita acceder a la tierra por la vía del Estado. Los promotores, dentro de sus costos y dentro de la inversión que hacen, está el costo de la tierra. Y además aprovechan eso para ganar también sobre el costo de la tierra. Entonces, si vos lo que querés es fomentar el sistema cooperativo, la autoconstrucción, ese tipo de cosas, es imprescindible una cartera de tierras. Si lo que vas a hacer es pasarle la pelota a las empresas privadas, la cartera de tierra no es una prioridad. Bueno, los promotores privados con el plan, con los planes que el Ministerio de Vivienda ha planteado para ellos, ya pusieron como condición que la tierra la ponga el Estado. Ya lo dijeron. O sea que... Bueno, en ese caso la cartera de tierra van a tener que moverla necesariamente, porque, Claro. porque no hay otra forma. Exacto. Bueno, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos en Habitar el Pensamiento. Estamos en Habitar el Pensamiento, programa oficial de fútbol que va todos los martes en Radio Fénix de 10 a 11 de la mañana. Hoy tenemos como invitado al compañero Benjamín Nahum. Estuvimos tratando los temas de rendición de cuenta. Ahora, Benjamín, nos preocupa que hemos propuesto como fútbol una idea que tú conoces muy bien acerca de afectar en un 1% al impuesto al patrimonio. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo ves? ¿Se puede explicar a los oyentes la importancia de esto, no? Claro. El gran tema que se busca resolver con esto es que el Fondo de Vivienda tenga recursos permanentes y suficientes, las dos cosas, y suficientes, cosa que tenía en el diseño original cuando se votó la ley de vivienda en 1968, pero que fue perdiendo durante la dictadura y que no ha recuperado. Quizá valga la pena irnos un poquito atrás en la historia y recordar que justamente la ley de vivienda se votó para crear un fondo de vivienda. Esa era El objetivo central. el objetivo central. Y los que lo impulsaron y consiguieron que saliera fueron los empresarios. Exacto. Los empresarios de la construcción. Porque, ¿qué pasaba? Había un fondo que eran los recursos que el banco hipotecario captaba mediante depósitos de ahorro y prestaba para construir, pero los prestaba en pesos uruguayos. Entonces, cuando empezó la inflación de 2 y 3 cifras de los años 60, préstamos que eran a 20, a 25 años, prácticamente las cuotas que se pagaban eran irrisorias, ¿verdad? De un año para otro bajaban a la mitad o a menos de la mitad de su valor real. Con lo cual, el Fondo de Vivienda prácticamente
se licuó, ¿verdad? Se derritió. Sí, sí. Entonces, claro, los empresarios que construían para el Estado, y eso se financiaba con el Fondo de Vivienda, hicieron una presión muy grande para que se reconstruyera el Fondo de Vivienda. Y eso originó que se pensara el problema en su globalidad, que se votara una ley, y dentro de esa ley, por suerte, Juan Pablo Terra consiguió que se incluyera el cooperativismo de vivienda, que justamente no era, por supuesto, un planteo que hicieran los empresarios, ¿verdad? Eso funcionó bien durante unos cuantos años, hasta que la dictadura, aquellos ministros de Economía que tenía la dictadura, como Beck Villegas, como Arismendi, con Z, empezaron a cambiar la política económica y tratar de eliminar todos los impuestos que no fueran directos. Fueron los momentos en que el IVA subió de una manera muy, muy importante, y se fueron eliminando impuestos que tenían una percepción separada y que tenían un objetivo específico. Entonces, aquello que el Fondo de Vivienda recibía directamente de los salarios de los trabajadores, pasó a ser una partida que se entregaba por presupuesto, y que se entregaba, ahí era el Ministerio de Economía el que definía cuánto iba a dar, y a veces ni siquiera daba lo que había prometido porque tenía algún problema de liquidez o de déficit fiscal o de lo que fuera. Desde aquel momento que estamos peleando para que se consiga que el Fondo de Vivienda tenga un recurso permanente, propio, que haga que no haya que tener en cada rendición de cuentas el corazón en la boca para ver cuánto nos va a tocar o nos va a dejar de tocar. Que además hay que sumarle que en el 2002 desaparecen los últimos 100 millones de dólares que tenía el Fondo Nacional de Vivienda. Claro, por eso mismo, porque como dependía de las partidas que le pasara el Ministerio de Economía, cuando el Ministerio de Economía no se las pasaba, ahí quedaban. Y bueno, como tú decís, eso fue reconocido incluso en la época de Achugarri, cuando Exacto. Achugarri era ministro de Economía, que se le habían dejado de verter al Fondo de Vivienda una cantidad de más de 100 millones de dólares, que nunca se virtieron. Nunca. Entonces, para evitar eso, desde hace mucho tiempo, desde la Federación y desde otros ámbitos también, la universidad también ha planteado cosas en ese sentido, se ha manejado la importancia de que para poder planificar una cosa que es a largo plazo, como es el tema de la vivienda, que no es bueno, ¿qué voy a hacer este año? Son planes que hay que hacer de 10 años, 15 años, 20 años. Es muy importante tener una estabilidad en el dinero que va a ingresar. Y eso pasa por tener un recurso específico, y que ese recurso específico no quede sujeto a lo que se vota en cada rendición de cuentas. ¿Ese recurso específico de dónde puede venir? Bueno, hay que tener en cuenta que una de las cosas que hay que cubrir son los subsidios. Entonces, para cubrir subsidios se necesitan recursos que vengan de los impuestos, porque es dinero que no se va a devolver. Exacto. ¿Verdad? ¿A quién le podemos poner impuestos? Le ponemos impuestos a los trabajadores, más impuestos a los trabajadores que vienen perdiendo salario real de vuelta, después de perder el 50% del salario durante la dictadura y el gobierno siguiente. Otra vez le ponemos impuestos a los trabajadores, o le ponemos impuestos a los que tienen. Y entonces ahí surgió esta propuesta que Fugaz levantó hace ya unos cuantos años. Es verdad. De reconstituir el Fondo de Vivienda, asignándole un recurso específico que provenga de un adicional al impuesto al patrimonio. Bueno, el planteo está ahí, como decimos desde hace tiempo. También en estas cosas se reciben, cuando se habla con los legisladores, se reciben apoyos, sí, nos parece bien, es una buena idea, pero después no aparece. El poncho no aparece. Y bueno, y entonces seguimos con estas cosas como las que comentábamos al principio, de recortes y recortes arriba de los recortes, y de que hace prácticamente desde comienzo de la década del 90 que la inversión en vivienda no supera el 0,5% del Producto Bruto Interno. Una barbaridad. El 0,5% del Producto Bruto Interno. Cuando se recomienda generalmente una inversión del orden del 2 al 3%. Bueno,
Esto es lo que queremos modificar, pero hay que crear las voluntades políticas, y eso se crea con la movilización de la gente, ¿no? Un pronóstico que nosotros podemos adelantar es que de seguir esta política económica, yo creo que el déficit habitacional va a aumentar lamentablemente para las uruguayas y los uruguayos, porque recorte tras recorte, ¿no? No atinan a lo que tú estás planteando, de que se aumente la partida. La partida que ya era insuficiente se recorta. Bueno, obviamente que el derecho a la vivienda cada vez está más vedado para las trabajadoras y los trabajadores en este país. Entonces, nosotros insistimos siempre en que haya efectivamente una política de Estado, no de gobierno, sino de Estado realmente, que se necesita una voluntad política del gobierno que esté, pero que además tenga una periodicidad más allá de los 5 años. Para esto es fundamental la financiación de ese fondo. Pero ¿qué otros elementos son claves para tener una política de Estado acorde y para llegar a los sectores que efectivamente están dentro del déficit habitacional? Mirá, lo que se necesita es que los planes tengan los recursos necesarios y apliquen las herramientas que demuestran ser eficaces, ¿verdad? En el año 2011 se vota la ley de vivienda llamada de interés social, y que ahora se le puso vivienda promovida, porque lo de interés social era una especie de ironía, ¿verdad? Uh-huh. A partir de ahí estamos renunciando a entre 70 y 80 millones de dólares anuales por impuestos que no se le cobran a los inversores privados para que puedan hacer esos negocios. 74 millones es la cifra del 2021. Solo en el 2021. Ahí está. Y si entras a ver desde el 2011, es la misma cifra prácticamente todos los años. Aumenta un poquito, baja un poquito. A 70 millones de promedio, pongámosle, en 10 años son 700 millones de dólares. Alguna vivienda se podría hacer. Alguna vivienda se podría hacer. Es prácticamente un plan quinquenal completo. Uh-huh. Entonces, si el dinero lo usamos en esas cosas, ahora la nueva apuesta es el plan entre todos. Al plan entre todos, yo en algún artículo irónicamente le ponía vivienda promovida para pobres. Sí, sí. Porque es la misma idea. ¿Qué hacemos? Subsidiamos a los empresarios. Claro. Y bueno, el resultado es que los recursos que disponemos, en vez de ir para quien lo necesita, que es la persona, la familia de bajos recursos, termina subsidiando los negocios de las empresas. Entonces, ese es el otro requisito. Ahora, el tema de la política de Estado, yo creo que es muy importante, por eso que decíamos hace un ratito que haya una política de Estado. Pero el asunto es qué política de Estado también. Claro. ¿Hacia quién? ¿Hacia quién? ¿Y cómo hacemos en un país en el que, bueno, por suerte hay elecciones libres y la gente puede cambiar de gobierno? ¿Cómo hacemos para que la política de Estado se mantenga? ¿Cómo hacemos para que el gobierno actual, por ejemplo, no nos empiece a desmontar ruedita por ruedita lo que se consiguió en los años anteriores? Y la única forma es que la gente no lo deje, claro, ¿verdad? Porque si no, hoy tienen una mayoría que nunca tuvieron, y pueden modificar todo lo que quieran. ¿Por qué no modifican más cosas? ¿Por qué la reforma de la previsión social está tan enlentecida, tan detenida? Porque saben que va a crear una reacción popular enorme lo que están manejando. Bueno, aparentemente el presidente de la República se ha pronunciado en estos días de que la reforma de la seguridad social va, pero le puso un término al lado más, diciendo de que iba a buscar primero acuerdos en la coalición y luego con la oposición. Yo espero que, obviamente, de esto conculcarse se va a dar una importante movilización de la gente
Yo creo que la recolección de firmas, el voto sí, a pesar de no haber triunfado por pocos votos, marcó un freno a esta ofensiva, pero van a ser necesarias otras movilizaciones, porque será o no será. Yo creo que hay un elemento que es que ya el año que viene empieza de alguna manera la campaña electoral, ¿no? Se empiezan a mover los pingos a ver cómo se posicionan. Eso puede llevar a que el gobierno, no seguro de un triunfo por la reforma de la seguridad social, no la coloque, pero el otro día dijo que sí, que la van a poner. Sí, yo creo que la jugada, hoy lo escuchaba el presidente que decía, yo lo que no quiero es que me digan que miré para otro lado, ¿verdad? Que cuando todo el mundo plantea hay que modificar la previsión social, no digan, bueno, este gobierno no hizo el esfuerzo. Entonces, va a poner un proyecto arriba de la mesa, ese proyecto no se lo va a llevar su propia coalición, porque es ir a la derrota segura en las próximas elecciones, y él se va a quedar con el argumento de que, bueno, yo hice el esfuerzo, puse el proyecto, no me lo votaron, bueno, ahí queda la cosa, pero el proyecto todavía no se conoce, pero se conocen las recomendaciones que hizo la comisión de expertos, en la cual el gobierno y sus aliados empresariales tenían la inmensa mayoría. Los sectores populares y la oposición no acompañaron esas recomendaciones. ¿Y esas recomendaciones cuáles eran? Bueno, que el déficit lo paguen los jubilados. Exactamente. Es decir, no ponerle mayores aportes a los y patrones, no se toca la caja militar, por ejemplo. Y no se tocan las cajas privilegiadas, que es una de las cosas que todo el mundo reconocía que había que hacer, uniformizar las condiciones, pero básicamente la idea es, prorroguemos la de jubilación para que la gente cobre menos jubilaciones, porque tiene que esperar más para empezar a cobrar, y aumentemos los aportes. Exacto. Bueno, es parte de la política económica que está impulsándose. El otro día leía a un analista, que no recuerdo su nombre, que planteaba algo interesante. Efectivamente, en la rendición de cuentas hubo un aumento del presupuesto, pero no lo quieren colocar como un aumento, ¿no? Es algo raro, esta idea pétrea, digamos, inamovible, de que, bueno, primero están las metas fiscales y después la gente, ¿no? Ahora, el adelgazamiento del Estado está siendo cada vez mayor. Acá se están produciendo privatizaciones de servicios de los entes autónomos. Hoy tenemos justamente, Fuguan tiene una reunión con los trabajadores de FOSE por esta operación Neptuno, que es parte de la privatización del agua también. Es decir, que la ofensiva continúa, y para redondear hoy, nosotros al artículo 304 ya nos pronunciamos de la rendición de cuentas, vamos a exigir que se saque. Esto lleva un proceso que tiene como dos partes. Una primera parte que la pueda sacar la comisión que trata el tema, eso sería lo mejor, y si no, va a ir a plenaria. Estamos en el mes de julio, tenemos hasta fin de septiembre con la rendición de cuentas. Esperemos que se saque en la comisión, y si no, a pelearla en la calle para que el plenario no lo vote. Y de votarlo, ya adelanto que vamos a resistir a esto, porque esto implica la liquidación de muchísimas familias que, al no tener el subsidio, van a tener que perder su vivienda, y eso no lo vamos a permitir. Ahora bien, una cuestión que me preocupa, Benjamín, es que, más allá de la camiseta que uno tiene puesto con el cooperativismo de vivienda, no hay duda, no hay ninguna duda. Creo que para amigos y enemigos están de acuerdo en que el cooperativismo de vivienda ayuda mutua ha construido viviendas adecuadas, dignas, ha dado resultados efectivos en costo, en calidad. Sin embargo, salen estos artículos que no apoyan al modelo. Y cada gobierno que asume inventa el agua tibia, como yo digo, ¿no? Quiere inventar el agua tibia que ya está inventada. Bueno, ¿cómo ves que un programa que ha tenido premios internacionales, se siga sin apoyar decididamente? ¿Cuáles son los actores que inciden?
Y bueno, atrás de los gobiernos no son solamente personas, ¿verdad? Exacto. Ni siquiera son partidos políticos. Hay sectores sociales que apoyan, sectores sociales que no apoyan. Y en este momento el presidente lo dijo con mucha claridad, ¿no? Tenemos que estimular a los Maya Oro, porque él piensa que el Maya Oro es el que tira del pelotón, cuando en realidad es el que está refugiadito ahí en el Es el fondo. que tiene muchos peones. Y los peones son los que tiran para que él no pierda la rueda. Incluso si en algún momento pincha, le dan la bicicleta. Exactamente, todo. Bueno, esos son los que quiere rescatar el presidente, porque tiene la idea de que si los ricos se enriquecen más, algo Va a derramar. va a caer, claro, va a caer abajo de la mesa y los pobres van a poder agarrarlo. Y esto está probado claramente que no es así, ¿verdad? Incluso en la pandemia los que se enriquecieron más fueron los que ya eran ricos, claro, y los que se empobrecieron eran los que eran pobres. Entonces, dime qué sector social te respalda y te diré qué es lo que vas a hacer. ¿Qué política ¿verdad? tienes? Y bueno, esta es la política que los sectores sociales que apoyan a este gobierno quieren, porque es la que los favorece. Y Sí, viene de antes, ¿no? sin duda. Y aquí la industria de la construcción, los grandes de la industria de la construcción, obviamente tienen un peso fundamental en este gobierno, porque yo recuerdo que ni bien asumió, o antes de asumir, ahí en esas fechas, ya el presidente de la República le prometió a la promoción privada que el único tope que tenía la ley de vivienda promovida se los iba a sacar también, como efectivamente Sí. lo hizo, ¿no? Entonces, en ese marco, obviamente que la situación está muy difícil, muy compleja. Te agradecemos, Benjamín, que hayas venido, como siempre, a clarificar sobre estos temas. Si tenías algún otro tema sobre rendición, con gusto. Y si no, paso yo a convocar a la movilización. Sí, no, solamente un par de detalles ¿Cómo no? que me parece que vale la pena señalar, ¿no? El primero, el tema del incremento, ¿verdad? Se empezó diciendo que no iba a haber incrementos. Entonces toda la gente se pone como, se eriza, ¿verdad? Y empieza, ¿cómo no va a haber incrementos si estamos en una situación muy compleja? No sé qué más. Bueno, entonces viene el presidente y como es muy bueno, dice, bueno, va a haber incrementos. 226 millones de dólares. Bueno, 226 millones de dólares es una cantidad que para vos y para mí, y para los oyentes seguramente también, Es una cantidad impresionante. es muy grande. Es el 1% del presupuesto. El 1% del presupuesto. El presupuesto son 19.000 millones de dólares. Incrementan 226. O sea que es como medio simbólico. Eso por un lado. Por otro lado, de vuelta, ya lo dijimos, pero de vuelta a insistir, para vivienda no hay un solo peso más. Y como decías tú, lo que se recortó y se dijo, bueno, se recorta ahora, pero más adelante, bueno, no está. El más adelante no se sabe cuándo será. Exacto. Ahora no es. Bueno, gracias, Nahum, por tus aportes. Por favor, con mucho gusto y bueno, a las órdenes como siempre. Bien, bueno, amigas y amigos, nos quedamos en estos últimos 8 minutos que nos quedan de programa para convocar a una movilización activa el 29 de julio. Nos concentraremos a las 18 horas en el Ministerio de Vivienda, en la Ciudad Vieja, para de allí marchar, pasar por la Torre Ejecutiva hasta la Plaza Libertad. Será una movilización nacional. Ya hay varias delegaciones del interior que han confirmado su participación activa en el tema. También la Dirección Nacional de FUBAN está saliendo a distintos departamentos. Mañana miércoles tenemos un Zoom con todos los delegados de las cooperativas del interior, porque nos llama la atención que algunos actores están diciendo que no es tan así el artículo 304 de la rendición de cuentas y llaman a la tranquilidad a los cooperativistas de vivienda. Bueno, les queremos decir que no estamos tranquilos, ni nos vamos a quedar tranquilos. Nos vamos a movilizar activamente este 29 de julio. Convocaremos también, hoy hay reunión del Ejecutivo de FUBAN para poner fecha a una Asamblea Nacional del movimiento, justamente para discutir esta coyuntura, esta situación de la rendición de cuentas y colocar un plan de lucha, porque no va a terminar
el 29 de julio. El 29 de julio comienza esta pelea por la quita del artículo 304 y también vamos a preguntar mucho en el Parlamento, en las comisiones que hemos pedido audiencia, también sobre el 305, porque queremos saber de qué se trata esto de la vivienda dinámica, que lo único que hace es retasear metros cuadrados para la construcción de la vivienda económica, así como lo planteaba la ley 13.728, aprobada el 17 de diciembre de 1968. Una ley que es ejemplo a nivel internacional, que ha sufrido mutilaciones varias a través de distintos gobiernos y que hoy le pegan no solamente al concepto de subsidio que ya emanaba y emana de la Ley Nacional de Vivienda, sino también le pegan a la 19.588 del 2017 que ampara el subsidio a la permanencia. Por lo tanto, el tema no es menor. Uno hubiera esperado que en esta rendición de cuenta discutiéramos la ampliación de presupuesto. Pero bueno, cuando hablan de palos en la rueda, los palos en la rueda se le ponen permanentemente a los movimientos populares. Este es un palo en la rueda muy duro, donde ha llevado a que muchísima gente haya llamado a nuestra federación planteando qué vamos a hacer frente a esto, porque la gente no es tonta, no es tonta. La gente reacciona frente a la injusticia, y este es un elemento de injusticia total. Las aclaraciones que hizo el Ministerio de Vivienda el viernes son vergonzantes. ¿Cómo pueden tener el tupé de decir que no dice lo que dice? Y no se queden con mi palabra, no se queden con la palabra de Fútbol. Busquen el artículo 304 y van a ver que lo especifica claramente, que la ley del 2017 correrá del 2017 hacia adelante, no hacia atrás. Luego también el artículo manifiesta un claro desconocimiento cuando habla de las refinanciaciones. ¿Qué quiere decir? Van a dividir aquel que refinanció, le van a poner un proyecto original y la refinanciación. La refinanciación es una herramienta ya prevista en la Ley Nacional de Vivienda, que era cuando no solamente las cooperativas, sino un deudor individual no puede pagar, por ejemplo, la inmensa mayoría de las refinanciaciones fue el alargamiento de plazo, que con eso el Estado se hace del dinero igual. Es decir, acá no hay ningún obsequio, ningún regalo con las refinanciaciones. Entonces también confunden eso en el artículo 304. Por eso es que nos oponemos. Nosotros desearíamos vivir en paz, y se podría vivir en paz si hubiera una voluntad política de abrir los préstamos a las cooperativas de vivienda, porque cuando uno da un préstamo a una cooperativa de vivienda, es dárselo a trabajadoras y trabajadores de este país que están dispuestos a trabajar 2 años y medio, para hacer sus obras que son verdaderos monumentos del esfuerzo que está dispuesta a hacer la gente desde el año 68 hasta nuestros días. Déjense de inventar nuevas cuestiones. Esto de ponerle dinámica, yo cuando leí la palabra dinámica me imaginé una bicicleta, ¿no? O un automóvil, pero a una vivienda ponerle dinámica, y es tan dinámica que recorta metros cuadrados. Entonces, en otro tiempo le pusieron la vivienda cáscara, en otra la vivienda no sé cuánto. Viven inventando nombres, pero en realidad lo que esconden es un gran lobby que después en el fondo lo único que hace es recortar la calidad de vida de nuestra gente. Con esto, y esperándolos el 29 de julio, en esta gran movilización que ya podemos adelantar va a ser de Fútbol, nos despedimos. Nos veremos el próximo martes. Habitar el Pensamiento, programa oficial de Fútbol, de 10 a 11 de la mañana, todos los martes, diciendo la verdad, pero también recomendando que si no creen en nuestra palabra, lean, infórmense, sean críticos a la realidad, porque eso ayuda a avanzar a cualquier sociedad. Años de trabajo
siempre brazo con brazo nos hacen pensar.